El propósito de la educación. Por Hindu Krishnamurti. Capítulo 5. El descontento creativo. ¿Se han sentado alguna vez quietamente, sin ningún movimiento? Traten de hacerlo, siéntense realmente en silencio, con la espalda recta, y observen lo que ocurre en la mente de ustedes. No intenten controlarla, no digan que no debería saltar de un pensamiento a otro, de un interés a otro, sino solo estén atentos a cómo la mente está saltando. No hagan nada al respecto, solo obsérvenla, como observan desde las márgenes de un río las aguas que fluyen. En el río que fluye hay tantas cosas, peces, hojas, animales muertos, pero el río está siempre vivo, moviéndose, y nuestra mente es como ese río. Está perpetuamente inquieta, revoloteando de una cosa a otra, como una mariposa. Cuando ustedes escuchan un canto, ¿cómo lo escuchan? La persona que canta puede ser que les agrade, que tenga un rostro hermoso, y ustedes tal vez sigan el significado de las palabras, pero detrás de todo eso, cuando escuchan un canto están escuchando los tonos y el silencio que existe entre los tonos, ¿no es así? Del mismo modo, traten de sentarse muy tranquilamente, sin inquietarse, sin mover las manos, ni siquiera los dedos de los pies, y solo vigilen la mente. Es una gran diversión hacer eso. Si lo tratan como una diversión, como algo entretenido, descubrirán que la mente comienza a serenarse sin que ustedes hagan esfuerzo alguno para controlarla. Entonces no hay censor, ni juez, ni evaluador, y cuando la mente se aquieta de esta manera, cuando está espontáneamente silenciosa, descubrirán ustedes qué es sentir júbilo. ¿Saben qué es el júbilo? Es reír, deleitarse con todo o con nada, conocer la alegría de vivir, sonreír, mirar de frente a otra persona, sin sentimiento alguno de temor. ¿Alguna vez han mirado a alguien de frente? ¿Alguno de ustedes ha mirado así el rostro de su maestro, de su padre, del funcionario importante, del sirviente, del pobre Coolier, y ha visto lo que ocurre? Casi todos tenemos miedo de mirar a otro directamente al rostro, y los demás tampoco quieren que se los mire de esa manera, porque también tienen miedo. Nadie quiere revelarse a sí mismo, estamos todos en guardia, nos escondemos detrás de múltiples capas de desdicha, sufrimiento, anhelo, esperanza, y son pocos los que pueden mirarlo a uno de frente y sonreír. Y es muy importante sonreír, ser dichosos, porque vean, sin un canto en el corazón la vida se vuelve muy insípida. Uno puede ir de templo en templo, de un marido a otro, de una esposa a otra, o puede encontrar un nuevo maestro o gurú, pero si no existe este júbilo interno, la vida tiene muy poco sentido. Y encontrar este júbilo interno no es fácil, porque la mayoría de nosotros solo está superficialmente descontenta. ¿Saben lo que significa estar descontento? Es muy difícil comprender el descontento, porque casi todos nosotros canalizamos el descontento en cierta dirección, y por eso lo ahogamos. O sea, que nuestra única preocupación es afirmarnos en una posición segura, con intereses y un prestigio bien establecidos, a fin de que no se nos perturbe. Esto ocurre en los hogares y también en las escuelas. Los maestros no quieren que se los perturbe, y es por eso que siguen la vieja rutina, porque apenas está uno realmente descontento y comienza a inquirir, a cuestionar, por fuerza tiene que haber perturbación. Pero es solo a través del verdadero descontento que uno tiene iniciativa. ¿Saben lo que es la iniciativa? Uno tiene iniciativa cuando inicia o emprende algo sin ser impulsado a ello. No tiene que ser algo muy grande o extraordinario, eso puede venir después. Pero la chispa de la iniciativa está ahí cuando plantamos un árbol por nosotros mismos, cuando somos espontáneamente bondadosos, cuando le sonreímos a un hombre que lleva una carga pesada, cuando removemos una piedra del sendero, o acariciamos a un animal que pasa a nuestro lado.
Ese es un pequeño comienzo de la tremenda iniciativa que deben tener si han de conocer esta cosa extraordinaria llamada creatividad. La creatividad tiene sus raíces en la iniciativa que solo surge cuando hay un profundo descontento. No le teman al descontento, aliméntenlo hasta que la chispa se convierta en una llama y estén perpetuamente descontentos de todo, de sus empleos, de sus familias, de la tradicional persecución del dinero, de la posición, del poder, de modo que realmente comiencen a reflexionar sobre todo ello, a descubrir. Pero a medida que pasen los años, encontrarán que es muy difícil mantener este espíritu del descontento. Uno tiene hijos de los cuales encargarse, y debe considerar las exigencias de su empleo. Está la opinión de nuestros semejantes, de la sociedad que establece un cerco alrededor de nosotros, y pronto comenzamos a perder esta llama ardiente del descontento. Cuando nos sentimos descontentos, encendemos la radio, acudimos a un gurú, practicamos puja, ingresamos a un club, bebemos, corremos tras las mujeres, cualquier cosa para ahogar la llama. Pero sin esta llama del descontento, jamás tendrán ustedes la iniciativa que es el principio de la creatividad. Para descubrir lo que es verdadero, deben ustedes rebelarse contra el orden establecido, pero cuanto más dinero poseen sus padres, y cuanto más seguros están los maestros en sus empleos, tanto menos desean que ustedes se rebelen. La creatividad no es meramente un asunto de pintar cuadros o de escribir poemas, lo cual es bueno que se haga, pero eso es muy poco en sí mismo. Lo importante es estar totalmente descontentos, porque ese descontento total es el principio de la iniciativa que se vuelve creativa a medida que madura, y ese es el único camino para descubrir qué es la verdad. ¿Qué es Dios? Porque el estado creativo es Dios. Por lo tanto, uno debe tener este descontento total, pero con alegría, ¿comprenden? Uno debe estar totalmente descontento, no quejumbrosamente sino con alegría, con júbilo, con amor. Casi todas las personas que están descontentas son terriblemente pesadas, están siempre quejándose de que una cosa u otra no andan bien, o anhelan encontrarse en una posición mejor, o desean que las circunstancias sean diferentes, porque su descontento es muy superficial. Y los que no están descontentos en absoluto, ya están muertos. Si pueden, estén en rebelión mientras son jóvenes y, a medida que crezcan, mantengan su descontento vivo con la vitalidad del júbilo y del gran afecto, entonces esa llama del descontento tendrá una significación extraordinaria porque dará origen a cosas nuevas. Para esto, deben tener ustedes la correcta clase de educación, que no es la que los prepara meramente para obtener un empleo o para trepar la escalera del éxito, sino que es la educación que les ayuda a pensar y les da espacio, no en la forma de un dormitorio más grande o de un techo más alto, sino el espacio para que la mente de ustedes florezca de tal manera que no esté atada por ninguna creencia, por ningún temor. Interlocutor. El descontento impide el claro pensar. ¿Cómo hemos de superar este obstáculo? Krishnamurti. No creo que usted haya podido escuchar lo que he estado diciendo, probablemente se hallaba inquieto con su pregunta, preocupado por el modo en que iba a formularla. Eso es lo que todos ustedes hacen de diferentes maneras. Cada cual tiene una preocupación, y si lo que yo digo no es lo que quieren oír, lo ignoran porque la mente de ustedes está ocupada con su propio problema. Si el interlocutor hubiera escuchado lo que se decía, si hubiera realmente sentido la naturaleza interna del descontento, del júbilo, de la creatividad, entonces no creo que hubiera formulado esta pregunta. Ahora bien, ¿impide el descontento el claro pensar? ¿Y qué es el claro pensar? ¿Es posible pensar con gran claridad si queremos obtener algo de nuestro pensar? Si nuestra mente se interesa en un resultado, ¿podemos pensar muy claramente? ¿O solo podemos pensar así cuando no estamos a la búsqueda de un objetivo, de un resultado, cuando no tratamos de ganar algo? ¿Y puede uno pensar claramente si tiene un prejuicio, una creencia particular,
O sea, si uno piensa como hindú, como comunista, como cristiano. Por cierto, solo podemos pensar muy claramente cuando nuestra mente no está amarrada a una creencia, como un mono podría estar amarrado a una estaca. Solo podemos pensar con tal claridad cuando no estamos buscando un resultado, cuando no tenemos prejuicios, todo lo cual implica, en realidad, que uno puede pensar de una manera clara, sencilla y directa, solo cuando su mente no está persiguiendo ninguna forma de seguridad y, por lo tanto, está libre de temor. Así que en cierto modo el descontento se impide el claro pensar. Cuando por medio del descontento uno persigue un resultado, o cuando busca ahogar el descontento porque su mente detesta ser perturbada y quiere a toda costa estar tranquila, en paz, entonces el claro pensar es imposible. Pero si estamos descontentos de todo, de nuestros prejuicios, de nuestras creencias, de nuestros temores, y no buscamos un resultado, entonces ese mismo descontento enfoca nuestro pensar, no sobre un objeto en particular ni en alguna dirección determinada, sino que todo nuestro proceso del pensar se vuelve muy sencillo, directo y claro. Jóvenes o viejos, casi todos nosotros estamos descontentos porque deseamos algo, más conocimiento, un empleo mejor, un automóvil más bonito, un sueldo más alto. Nuestro descontento se basa en nuestro deseo por más. Es solo porque deseamos algo más, que la mayoría de nosotros está descontenta. Pero yo no hablo de esa clase de descontento. Es el deseo por más el que impide el claro pensar. Mientras que si estamos descontentos, no porque deseemos algo sino sin saber qué deseamos, si estamos insatisfechos con nuestras ocupaciones, con el hacer dinero, con la búsqueda de posición y poder, con la tradición, con lo que tenemos y podríamos tener, si estamos insatisfechos no con nada en particular sino con todo, entonces creo que descubriremos que nuestro descontento trae claridad. Cuando no aceptamos ni seguimos, sino que cuestionamos, investigamos, profundizamos, existe un discernimiento del cual surge la creatividad, el júbilo del vivir. Interlocutor. ¿Qué es el conocimiento propio, y cómo podemos obtenerlo? Krishnamurti. ¿Alcanzan ustedes a ver la mentalidad que hay detrás de esta pregunta? No estoy hablando desde una falta de respeto por el interlocutor, pero observemos la mentalidad que pregunta. ¿Cómo puedo obtener eso? ¿Por cuánto puedo comprarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué sacrificio debo realizar? ¿Qué disciplina o meditación debo practicar para tener eso? Es una mente mediocre, mecánica, la que dice, ¿debo hacer esto a fin de obtener aquello? Las personas que se titulan religiosas piensan en estos términos, pero el conocimiento propio no es para obtenerse de este modo. Uno no puede comprarlo mediante ningún esfuerzo ni práctica alguna. El conocimiento propio llega cuando ustedes se observan a sí mismos en la relación que tienen con sus compañeros de estudios y sus maestros, con toda la gente que los rodea, llega cuando observan el comportamiento de otra persona, sus gestos, la manera en que viste sus ropas, la manera en que habla, su desprecio o su adulación y la respuesta de ustedes a eso. Llega cuando lo observan todo en sí mismos y alrededor de ustedes, y se ven como ven el propio rostro en el espejo. Cuando miran el espejo se ven a sí mismos tal como son, ¿verdad? Podrán desear que la cabeza tenga una forma distinta, con un poco más de cabello, y que el rostro sea un poco menos feo, pero el hecho está ahí, claramente reflejado en el espejo, y ustedes no pueden desecharlo y decir, ¡qué hermoso soy! Ahora bien, si pueden mirar en el espejo de la relación exactamente como miran en el espejo común, entonces no hay límites para el conocimiento propio. Es como penetrar en un océano insondable y sin orillas. La mayoría de nosotros desea alcanzar un fin, queremos poder decir, he alcanzado el conocimiento propio y soy feliz, pero no ocurre de ese modo en absoluto. Si podemos mirarnos a nosotros mismos sin condenar lo que vemos, sin compararnos con otra persona, sin el deseo de ser más hermosos o más virtuosos, si podemos observar exactamente lo que somos y movernos con ello, entonces descubriremos que es posible ir infinitamente lejos. Entonces no hay un final para el viaje, y ese es el misterio,
la belleza de ello. Interlocutor. ¿Qué es el alma? Krishnamurti. Nuestra cultura, nuestra civilización, ha inventado la palabra alma, siendo la civilización el deseo colectivo y la voluntad de mucha gente. Miren la civilización india. ¿Acaso no es el resultado de muchas personas con sus deseos, sus voluntades? Cualquier civilización es el resultado de lo que puede llamarse la voluntad colectiva, y la voluntad colectiva, en este caso, ha dicho que tiene que haber algo más que el cuerpo físico que muere, que se deteriora, algo mucho más grande, más vasto, algo indestructible, inmortal, por lo tanto, ha establecido esta idea del alma. De cuando en cuando pueden haber existido una o dos personas que han descubierto por sí mismas algo acerca de esta cosa extraordinaria llamada inmortalidad, un estado en el cual no existe la muerte, y después, todas las mentes mediocres han dicho: Sí, eso tiene que ser verdadero, ¿él debe estar en lo cierto? Y debido a que anhelan la inmortalidad, se aferran a la palabra alma. También ustedes desean saber si existe algo más que la mera existencia física, ¿no es así? Esta rutina incesante de ir a una oficina, de realizar algún trabajo en el que no tenemos un interés vital, de reñir, de ser envidiosos, de engendrar hijos, de chismear con nuestro vecino, de emitir palabras inútiles. Ustedes desean saber si hay algo más que todo esto. La misma palabra alma incluye la idea de un estado indestructible, eterno, ¿verdad? Pero ya lo ven, ustedes jamás descubren por sí mismos si tal estado existe o no. ¿No dicen? No estoy interesado en lo que Cristo, Sankara o algún otro puedan haber dicho, ni en los preceptos de la tradición, de la así llamada civilización. Voy a descubrir por mí mismo si existe un estado más allá de la estructura del tiempo. Ustedes no se rebelan contra lo que la civilización o la voluntad colectiva han formulado. Por el contrario, lo aceptan y dicen: Sí, existe un alma. A esa formulación ustedes la llaman de una manera, otros la llaman de una manera diferente, y después se separen unos de otros y se convierten en enemigos a causa de sus conflictivas creencias. El hombre que realmente quiere descubrir si existe o no existe un estado más allá de la estructura del tiempo, tiene que estar libre de la civilización, o sea, tiene que estar libre de la voluntad colectiva y permanecer internamente solo. Y esta es una parte esencial de la educación, aprender a permanecer solos a fin de no caer presos ni en la voluntad de muchos ni en la voluntad de uno y, por tanto, ser capaces de descubrir por nosotros mismos lo que es verdadero. No dependan de nadie. Yo o algún otro pueden asegurarles que existe un estado intemporal, pero, ¿qué valor tiene eso para ustedes? Si tienen hambre, necesitan comer y no quieren que los alimenten con meras palabras. Lo importante para ustedes es que lo descubran todo por sí mismos. Pueden ver que todo cuanto los rodea se deteriora, se destruye. Esta llamada civilización ya no puede mantenerse unida por la voluntad colectiva, se está desmoronando. La vida nos reta de instante en instante, y si respondemos al reto meramente desde la rutina del hábito, que es responder en términos de aceptación, entonces nuestra respuesta carece de validez. Uno puede descubrir si hay o no hay un estado intemporal, un estado en el que no existe movimiento alguno del más ni del menos, solo cuando dice: No voy a aceptar, voy a investigar, a explorar. Lo cual significa que uno ya no tiene miedo de permanecer internamente solo. El propósito de la educación. Fin del capítulo 5, el descontento creativo. Jiddu Krishnamurti, el propósito de la educación.